Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. La pared de esta habitación es del color del hueso blanqueado. No hay ventanas, ni cuadros, ni distracciones. Sin embargo, mis ojos siguen el vuelo errático de un gorrión que acaba de chocar contra el cristal de un rascacielos en construcción a 30 kilómetros de aquí. Aún no ha ocurrido, pero la trayectoria de su caída ya está grabada en el aire frente a mí. Un rastro invisible de plumas y pánico. El pájaro morirá en 3 días, 11 horas y 42 minutos. Su corazón, un motor diminuto y asustado, se detendrá justo cuando el sol de la mañana ilumine el logotipo de la corporación que demolerá ese mismo edificio en 87 años. Conozco la textura de cada ladrillo que caerá, el eco de cada grito ahogado por el polvo. Veo el tiempo no como una línea, sino como una partitura entera dispuesta ante mí. Cada nota, cada silencio, cada crescendo trágico sonando a la vez en la cavernosa quietud de mi mente. No es un don. Es una jaula hecha de momentos, y yo estoy atrapado en todos ellos. El conocimiento absoluto es un océano, y mi conciencia es una gota de sangre que se disuelve en él, perdiendo su forma, su color, su propósito. El doctor se sienta frente a mí, con su libreta y su bolígrafo, un artefacto de una era en la que el futuro todavía era una promesa y no una sentencia. Su rostro es una máscara de empatía profesional, pero puedo ver las corrientes subterráneas de su pensamiento, la frustración, la curiosidad clínica, el miedo. Ve en mis ojos un abismo que la ciencia no puede cartografiar. Percibe el frío que emana de mi piel, el frío de las estrellas muertas y los finales inevitables. ¿Qué está viendo ahora, Kyler?, pregunta su voz. Una onda de sonido que viaja a través del aire, tan predecible, tan dolorosamente lineal. Puedo ver la pregunta formándose en su laringe antes de que la pronuncie. Veo la cena que comerá esta noche, el beso insípido que le dará a su esposa, el diagnóstico de su padre que recibirá la próxima semana. Cada palabra que no dice es más ruidosa que la que sí pronuncia. Es un hombre que camina hacia el borde de un acantilado y cree que el suelo bajo sus pies es sólido. Él espera una respuesta, una palabra, un sonido que pueda anotar en su pequeño libro de verdades limitadas. Pero yo no puedo dársela. Hablar es elegir un solo momento, un solo hilo de la inmensa telaraña, y eso sería mentir. Sería traicionar la totalidad de la visión. Le ofrezco el único gesto honesto que me queda, el silencio. Un silencio que contiene el estruendo de galaxias naciendo y la quietud de civilizaciones extinguiéndose. El gorrión invisible sigue cayendo en la habitación. Puedo sentir el crujido de sus huesos rotos como si fueran los míos. El doctor suspira, un pequeño soplo de aire caliente que se enfriará, se condensará, y un día, dentro de milenios, formará parte de una nube sobre un océano que ya no existirá. Es un ciclo tan perfecto, tan indiferente. Cierra su libreta. La sesión ha terminado. Él no entiende que para mí nunca termina, que estoy perpetuamente en el instante del descubrimiento y en el momento de la condena. Estoy en el observatorio, 6 meses atrás, escuchando el universo por primera vez. Y estoy aquí,
en esta habitación blanca, escuchando su eco final. La pregunta del doctor flota en el aire, sin respuesta, no porque no la sepa, sino porque la sé demasiado bien. 6 meses antes, el universo todavía era un lugar silencioso. La noticia nos llegó a través de un correo electrónico interno, aséptico y corporativo. Un incidente catastrófico en el radio observatorio de Arecibo. Una fuga de nitrógeno líquido en la sala de control criogénico. 6 de los mejores radioastrónomos del mundo, muertos por anoxia. El telescopio James Webb nos mostró un planeta imposible, uno que, según los datos preliminares, era más antiguo que la humanidad misma, y el equipo de mi hermano era el encargado de escuchar lo que tenía que decir. Ahora estaban todos muertos, ahogados en aire sin oxígeno. Mi hermano, Rowan Thorne, estaba entre ellos. La mente más brillante de su generación, un hombre que veía patrones en el ruido cósmico como un músico, ve una sinfonía en el silencio. La mentira oficial era un insulto a su memoria, una burda simplificación diseñada para calmar a los inversores y evitar preguntas incómodas. Rowan no habría permitido un fallo de seguridad tan elemental. Él mismo había diseñado los protocolos de ese sistema. Vivía y respiraba redundancia, planes de contingencia, cortafuegos. La noticia me golpeó no como una ola de dolor, sino como una disonancia cognitiva. La narrativa no encajaba con los datos. En nuestro campo, cuando los resultados no coinciden con la teoría, no culpas a los resultados, cuestionas la teoría. Y la teoría oficial era basura. Rowan no murió por un descuido. Murió por algo que encontró, algo que lo encontró a él. La idea se instaló en mi mente, fría y pesada como un fragmento de meteorito. En el funeral, los discursos fueron predecibles. Hablaron de su pasión, de su dedicación, de su búsqueda de las estrellas, palabras vacías que intentaban poner un marco ordenado a un evento caótico. Yo miraba sus rostros, los de sus colegas, los de los directivos del instituto, y veía las grietas en sus máscaras de duelo. Vi el miedo. Nadie hablaba de Cronos 1, el nombre en clave que le habían dado a ese punto oscuro y anómalo en el cosmos. Era el elefante en el ataúd. Mi relación con Rowan siempre fue una órbita tensa, alrededor de un sol compartido. Él era el visionario, el que saltaba hacia conclusiones audaces que casi siempre resultaban ser correctas. Yo era el metodólogo, el que construía los puentes matemáticos para que sus saltos de fe tuvieran sentido. Me resentía de su brillo, de la facilidad con la que el universo parecía susurrarle sus secretos. Y ahora me consumía la culpa de no haberlo escuchado con más atención la última vez que hablamos. «Estamos al borde de algo, Kyler», me dijo por teléfono, su voz cargada de una euforia febril. «Algo que reescribirá los libros de historia. No, los quemará». Yo lo descarté como una de sus hipérboles habituales. Le dije que tuviera cuidado, que no dejara que sus teorías se adelantaran a las pruebas. Mi pragmatismo, mi maldito y anclado pragmatismo, fue la última conversación que tuvimos. Ahora ese pragmatismo se había convertido en una brasa ardiente. La mentira oficial sobre la fuga de gas no era solo un encubrimiento, era una advertencia, una señal de no pasar, colocada frente a una puerta que Rowan había abierto de par en par. Y yo, su hermano, el que siempre limpiaba sus desastres teóricos, sentí una compulsión innegable. Tenía que cruzar esa puerta, tenía que ver qué había al otro lado, no por él, por mí, para demostrar que podía resolver el único enigma que él no pudo. El apartamento de Rowan olía a libros viejos y a ozono, el aroma residual de noches en vela frente a equipos electrónicos.
El instituto lo había precintado, pero una vieja llave que él me dio hace años me permitió entrar. Todo estaba como lo recordaba: pilas de revistas científicas, ecuaciones garabateadas en una pizarra blanca, un telescopio apuntando a un cielo urbano contaminado por la luz. Era el santuario de una mente que nunca descansaba. Buscaba algo, pero no sabía qué. Una pista, una nota, una anomalía en su ordenado caos. Durante horas revisé sus diarios, sus discos duros, sus notas. Todo parecía normal. Análisis espectrales, cálculos de trayectorias, la rutina de un radioastrónomo, pero era demasiado normal, como si alguien hubiera limpiado meticulosamente cualquier rastro de su verdadero trabajo. El miedo que había visto en los rostros del funeral comenzó a cristalizar en una certeza. No solo estaban mintiendo sobre su muerte, estaban borrando activamente su trabajo final. La paranoia era un sabor metálico en mi boca. Me senté en su sillón de lectura, derrotado. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Mi mirada se posó en su estantería, un muro de conocimiento que abarcaba desde la física cuántica hasta la filosofía presocrática. Y allí, entre un tratado sobre la materia oscura y una biografía de Carl Sagan, había un libro que no encajaba, una edición gastada de una colección de ensayos sobre la paradoja de Fermi. Rowan odiaba la paradoja de Fermi. La llamaba la excusa de los cobardes para no buscar con más ahínco. Movido por un impulso, tomé el libro. Se sentía diferente, más pesado de lo que debería. Pasé las páginas y, en el centro, encontré un hueco cuidadosamente recortado. Dentro no había papel, sino el frío y liso metal de una unidad de estado sólido, no más grande que mi pulgar. Estaba envuelta en papel de aluminio, como si intentara protegerla de algo, o proteger al mundo de ella. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Esto era. Conecté la unidad a mi portátil con manos temblorosas. No había contraseña, ni sistema de archivos complejo. Solo un único archivo de imagen y un documento de texto. Abrí la imagen primero. Era una captura procesada del James Webb. En el centro del negrísimo espacio había un planeta. No era un gigante gaseoso, ni una supertierra. Era una esfera perfecta, de un color mate tan oscuro que parecía absorber la luz de las estrellas a su alrededor. No tenía atmósfera visible, ni rasgos geológicos. Era una ausencia, un agujero en la realidad. El archivo se llamaba Cronos 1. Luego abrí el documento de texto. Contenía una sola frase, una línea que se grabó a fuego en mi cerebro. No era una advertencia, ni una explicación. Era una redefinición, una sentencia que cambiaba todas las reglas del juego. Una frase que transformaría mi búsqueda de la verdad en un descenso a la locura. Era el legado de Rowan, su última y terrible revelación, la clave del enigma. Y en ese momento no tenía ni idea de que también era la llave de mi propia celda. No es un lugar, decía la nota, es un eco. Para entender un eco, primero debes escuchar el sonido original. Necesitaba los datos brutos, no las imágenes procesadas ni los informes resumidos, sino el torrente puro y sin filtrar de información que los radiotelescopios habían capturado de Cronos 1. Y solo una persona podía dármelo sin levantar sospechas. Marcus Díaz, mi colega, y hasta ese día, mi amigo. Era el guardián de los archivos, un mago de los datos cuya confianza era tan sólida como sus algoritmos, y yo estaba a punto de romperla. Lo encontré en la sala de servidores, un espacio frío y zumbante donde el universo era reducido a unos y ceros. Le mentí. Le dije que estaba trabajando en un nuevo algoritmo de calibración para eliminar la interferencia de fondo
y que necesitaba un conjunto de datos particularmente ruidoso para ponerlo a prueba. Le mencioné la observación de Cronos 1 como si fuera una ocurrencia tardía, un archivo entre muchos. Marcus, con su naturaleza amable y confiada, no lo cuestionó. Me sonrió y dijo que me prepararía una copia. La culpa era un nudo frío en mi estómago, pero la compulsión por saber era más fuerte. Era una sed que quemaba, una necesidad que eclipsaba la lealtad y la amistad. Mientras Marcus trabajaba, yo observaba los racks de servidores, cada luz parpadeante una estrella en una galaxia de información. Sentía que estaba profanando un lugar sagrado, usando la confianza de un amigo como una palanca para forzar una puerta prohibida. Unas horas más tarde, Marcus me entregó un disco duro externo. Aquí tienes, Kyler. Son casi 10 terabytes de ruido puro. Buena suerte encontrando una señal ahí dentro. Su sonrisa era genuina. La mía fue una imitación barata, una máscara de gratitud que apenas ocultaba la febril anticipación que sentía. Le di las gracias y me retiré a mi laboratorio, cerrando la puerta con una sensación de finalidad. El puente de la amistad acababa de ser quemado. En la soledad de mi oficina, con las luces apagadas, conecté el disco duro. Los archivos de audio eran enormes, crípticos. Abrí uno al azar. Al principio solo era estática, el familiar siseo del universo, el ruido de fondo del Big Bang. Pero Rowan había sido un experto en encontrar patrones. Comencé a aplicar los filtros que él solía usar, eliminando las frecuencias de los púlsares conocidos, la radiación de fondo, la interferencia de los satélites terrestres. Capa por capa, pelé la cebolla del cosmos. Y entonces lo oí. No era una señal, no en el sentido tradicional. No era un pulso, ni una transmisión. Era algo debajo de la estática, un susurro tan vasto que era casi imperceptible. Un murmullo rítmico, casi matemático, que parecía tener la cadencia de una respiración lenta y profunda. El sonido de un océano dormido bajo un cielo sin estrellas. Me puse los auriculares, aislándome del mundo, y subí el volumen. La estática se convirtió en un estruendo, un rugido blanco que llenaba mi cabeza. Pero el susurro persistía, creciendo en claridad. No eran palabras, no era música. Era información pura, codificada en una forma que mi cerebro no podía procesar, pero que mi subconsciente reconocía como algo antiguo, primordial. Sentí una presión en mis sienes, un dolor sordo que comenzó a extenderse por mi cráneo. Pero no podía parar. Tenía que escuchar. Tenía que entender el eco. El sonido se fracturó. La estática blanca se abrió como una cortina y, por una fracción de segundo, vi, no con mis ojos, sino directamente en mi corteza visual, una imagen tan vívida y real que olí el aire cargado de azufre y sentí el calor en mi piel. Fue un destello, un fragmento de un sueño febril que se sentía más real que la silla en la que estaba sentado. Un vistazo a través de una ventana que no debería existir. Piel escamosa y gruesa, del color del óxido, bajo el resplandor opresivo de un sol doble. El suelo tiembla. En el cielo, una roca del tamaño de una luna crece, su superficie llena de cráteres una promesa de aniquilación. Un sonido que no es sonido, la presión de la atmósfera rindiéndose. Silencio absoluto. Un dolor agudo, como una aguja de hielo, me atravesó el cráneo. Me arranqué los auriculares de un tirón. El silencio de mi oficina era ensordecedor, profanado por el zumbido de mi propia sangre en mis oídos. Algo cálido y húmedo me corría por el labio superior. Me toqué la nariz. Mis dedos volvieron manchados de un rojo oscuro y brillante. La sangre goteaba sobre mi teclado.
pequeñas perlas carmesí que rompían la monotonía del plástico negro. Mi respiración era un jadeo irregular. Miré la pantalla de mi ordenador, donde el espectrograma del audio seguía corriendo. Ya no era una línea caótica de ruido. La señal, el sonido primordial, estaba dibujando patrones en el espectro de frecuencias. No eran ondas sinusoidales ni picos de datos. Eran fractales. Complejos, intrincados, repitiéndose en escalas infinitas. La geometría de la naturaleza, el patrón de un copo de nieve, la forma de una galaxia, todo contenido en un archivo de audio. Era la firma visual del eco, una prueba de que lo que estaba escuchando no era una anomalía aleatoria, era un diseño, una estructura, era un lenguaje que no usaba palabras, sino la propia matemática del universo. Y la imagen de ese mundo alienígena muriendo, no era una alucinación, era un dato, un recuerdo, el eco de un evento que había ocurrido a eones de distancia y a eones de tiempo. El miedo, un sentimiento frío y primitivo, comenzó a apoderarse de mí. Esto era lo que había matado a Rowan. No la falta de oxígeno, sino un exceso de realidad, una sobredosis de verdad. Había abierto una puerta, y ahora algo de lo que había al otro lado se había filtrado en mi cabeza. La hemorragia nasal era solo el primer síntoma, la primera grieta en el dique de mi cordura. Apagué el monitor, como si la oscuridad pudiera borrar lo que había visto y oído. Pero era demasiado tarde. El patrón fractal ya estaba grabado en mi retina. El eco de ese mundo moribundo resonaba en el silencio de mi mente, y la puerta que Rowan había abierto y que yo había cruzado tontamente ya no podía cerrarse. Me senté en la oscuridad, temblando, escuchando el goteo de mi propia sangre. La puerta de mi laboratorio se abrió sin previo aviso, inundando la habitación con la dura luz del pasillo. Parpadeé, deslumbrado. Una silueta se recortó contra el resplandor. No era Marcus, era Aidan Vance, el asistente de investigación de Rowan. Un hombre joven, de movimientos silenciosos y una intensidad casi fanática en su mirada. Siempre había sido la sombra de mi hermano, su discípulo más devoto, y ahora me miraba no con preocupación, sino con una especie de decepción calculada. Sabía que vendrías aquí, y sabía que no escucharías las advertencias, dijo su voz, tranquila y sin inflexiones. No preguntó por la sangre en mi camisa ni por el terror que seguramente se reflejaba en mi rostro. Sus ojos se fijaron en la pantalla apagada de mi ordenador, como si pudiera ver los fractales fantasmales que aún danzaban en mi visión. Se acercó lentamente. Sus pasos no producían ningún sonido en el suelo de baldosas. Él también lo sabía, continuó Vance, deteniéndose junto a mi escritorio. Sabía que tu orgullo sería más fuerte que tu prudencia, que verías su muerte como un puzzle a resolver en lugar de la lección que era. Sus palabras eran como piedras, duras y afiladas. No había compasión en ellas, solo el juicio frío de un verdadero creyente. Me di cuenta en ese instante de que no estaba aquí para ayudarme. Estaba aquí para evaluarme. Me limpié la sangre de la cara con el dorso de la mano, intentando recuperar la compostura. ¿Qué sabes tú de esto, Vance? ¿Qué era lo que Rowan estaba investigando? La pregunta sonó más débil de lo que pretendía. Él esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una curva condescendiente en sus labios. Era la sonrisa de alguien que guarda un secreto y disfruta viéndote luchar por entenderlo. Lo que Rowan estaba investigando no es algo que se pueda explicar, Thorne. Es algo que se debe experimentar, pero hay un proceso, un protocolo. Él pasó años preparándose, fortaleciendo su mente, creando los filtros necesarios para poder interpretar el sonido sin romperse.
Y tú simplemente te has sumergido de cabeza en el océano sin saber nadar. Me señaló con la barbilla. La hemorragia es solo el principio. Es tu cerebro intentando protegerse de una paradoja que no puede resolver. Sentí una oleada de ira. ¿Protegerse de qué? ¿De un archivo de audio? Él negó con la cabeza lentamente, como si le estuviera explicando física cuántica a un niño. No es un archivo de audio, es una grabación, la grabación más antigua que existe. Cronos no emite una señal. Cronos es la señal. Es un archivo planetario, un testigo pasivo que ha grabado todo lo que ha ocurrido en su cono de luz desde el principio de los tiempos. Y tú acabas de escuchar la primera página. Un escalofrío me recorrió la espalda. La idea era tan monstruosa, tan elegantemente aterradora, que desafiaba toda la cosmología conocida. Un planeta que no era un planeta, sino un disco duro cósmico. No estás listo para entender el sonido, sentenció Vance, su voz bajando a un susurro casi reverencial. Rowan murió intentando construir un puente. Tú estás a punto de morir simplemente por mirar al abismo. Se dio la vuelta para marcharse, dejándome solo con esa verdad imposible. En el umbral de la puerta se detuvo. Si sobrevives a esta noche, búscame. Quizás, solo quizás, puedas ser útil, pero no te hagas ilusiones, Kyler. No eres el heredero de su trabajo. Eres solo el primer y más predecible de sus efectos secundarios. La puerta se cerró, sumergiéndome de nuevo en la oscuridad. Una oscuridad que ahora se sentía llena de ecos y recuerdos que no eran míos. Sobreviví a la noche. Apenas. El sueño fue un torbellino de imágenes fracturadas y sonidos disonantes. Me desperté con el sabor de la sangre y una migraña que se sentía como una grieta creciendo en mi cráneo. Pero las palabras de Vance, en lugar de asustarme, me habían dado un objetivo. Si Cronos era una grabación, entonces tenía que haber una forma de reproducirla. Si Rowan había creado filtros, entonces la clave estaba en su investigación. Ignoré la advertencia de Vance. La arrogancia, como él la llamaba, era mi motor. Volví a la unidad de estado sólido de Rowan. Esta vez busqué algo diferente, no datos, sino herramientas, y la encontré. Una carpeta oculta llamada Traductor. Dentro había un algoritmo de descifrado, un programa que Rowan había escrito él mismo. Su código era elegante, casi poético, lleno de anotaciones sobre la naturaleza del tiempo y la percepción. El programa no estaba diseñado para aislar una señal, sino para renderizar datos auditivos en información visual coherente. Cargué el algoritmo y lo apliqué al archivo de audio de Cronos. Mi ordenador, una potente estación de trabajo, comenzó a gemir bajo la carga de procesamiento. La tarea era monumental, convertir 10 terabytes de ruido cósmico en una sola imagen. Durante horas, la pantalla solo mostraba líneas de código y barras de progreso que avanzaban con una lentitud agónica. El tiempo se estiró, se volvió pegajoso. Cada minuto era una espera tensa, una anticipación que me secaba la boca. Entonces, la pantalla parpadeó y se volvió negra. Por un momento pensé que el sistema había colapsado, pero luego, píxel por píxel, una imagen comenzó a formarse. No era un paisaje alienígena ni un diagrama estelar. Era algo terriblemente familiar, sacado directamente de los libros de historia de la humanidad. La calidad de la imagen era asombrosa, hiperrealista, como mirar a través de una ventana en lugar de a un monitor. La escena era un monte polvoriento bajo un sol abrasador. Una multitud de personas con túnicas y sandalias rodeaba 3 figuras clavadas en cruces de madera. Reconocí la escena al instante. Gólgota.
la crucifixión. Pero no era una pintura renacentista ni una recreación de Hollywood. Era real. Podía ver el sudor y la suciedad en los rostros, el miedo y la fascinación en los ojos de la multitud. Podía casi oler el polvo, la sangre y la desesperación. Lo más perturbador era la perspectiva. La imagen no estaba tomada desde una distancia reverencial. El punto de vista era el de alguien entre la multitud, a pocos metros de la cruz central. Podía ver los detalles de la madera astillada, las venas hinchadas en los brazos del hombre crucificado, la expresión de una agonía que era a la vez humana y cósmica. La imagen no era una representación, era un testimonio. Me quedé sin aliento. El sonido no solo grababa eventos astrofísicos, grababa todo. Cada momento significativo, cada punto de inflexión de la historia, visto desde una perspectiva humana. Cronos había estado observando. Siempre. El planeta no era solo un archivo, era una biblioteca del tiempo mismo. Y Rowan había encontrado la forma de sacar los libros de las estanterías. El ordenador emitió un pitido. El renderizado había terminado. Debajo de la imagen apareció una línea de texto generada por el algoritmo de Rowan. Una etiqueta de datos, una coordenada temporal. Decía: Jerusalén, provincia de Judea, 7 de abril, año 30 Depus de Cristo. El terror y la maravilla luchaban por el control de mi mente. Había cruzado un umbral. La historia ya no era algo que se leía, era algo que se podía ver. Y el peso de esa revelación era más aterrador que cualquier oscuridad cósmica. La migraña se convirtió en mi compañera constante, un pulso doloroso detrás de mis ojos que marcaba el ritmo de mi obsesión. Los días y las noches se fusionaron en un borrón de pantallas y café frío. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por los ecos del pasado que extraía de la señal de Cronos. Cada imagen era una nueva herida en mi percepción de la realidad. Cada verdad revelada me empujaba un paso más cerca del borde. El interior de una casa de papel y madera. El destello blanco es tan brillante que borra el mundo. El acero de la ciudad se funde como cera. El hongo atómico sobre Hiroshima, visto desde una ventana a 3 kilómetros de distancia. El sonido de 1.000.000 de cristales rotos, seguido por el rugido de un viento que es el aliento de un dios terrible. El tiempo comenzó a deshilacharse en los bordes. Empecé a experimentar fallos en la continuidad. Estaba sentado en mi laboratorio y por un instante veía el eco de una persona que había pasado por el pasillo 1 hora antes. Una silueta fantasmal y translúcida que repetía sus movimientos. Eran como quemaduras en la película de la realidad, imágenes residuales de momentos que ya habían sucedido. Mi cerebro, saturado de datos del pasado, estaba perdiendo su capacidad para anclarse en el presente. Los déjà vus se volvieron constantes y abrumadores. Cada conversación se sentía como si ya la hubiera tenido. Cada acción, como si la estuviera repitiendo. No era la vaga sensación de familiaridad que todo el mundo experimenta. Era la certeza absoluta de conocer cada palabra, cada gesto, un segundo antes de que ocurriera. Era como vivir con un guión que solo yo podía leer, una obra de teatro en la que era el único actor que sabía el final. Intenté hablar con la gente, anclarme en la normalidad, pero era imposible. Veía sus palabras antes de que las dijeran, veía los pensamientos fugaces detrás de sus ojos. Veía la pequeña mentira que un colega le contaba a su esposa por teléfono. Veía la ansiedad secreta de la chica de la cafetería por sus exámenes. Sus mentes eran libros abiertos, y yo estaba leyendo los márgenes, las notas a pie de página, los capítulos que querían mantener ocultos. La soledad era aplastante. Estaba rodeado de gente, pero fundamentalmente solo.
separado de ellos por una barrera de conocimiento que no había pedido. El sonido me estaba aislando, convirtiéndome en un observador de mi propia vida. Los detalles del mundo real comenzaron a perder su nitidez, volviéndose borrosos y distantes, mientras que las imágenes de Cronos, la caída de Roma, la firma de la Declaración de Independencia, la primera pisada en la luna, eran tan claras y presentes que podía sentirlas. La hemorragia nasal regresó, más fuerte esta vez. A veces, sin previo aviso, el mundo se disolvía en una estática visual y auditiva, y me encontraba de pie en un campo de batalla de la guerra civil o en una calle abarrotada del Londres victoriano. Eran solo segundos, pero cada vez una parte de mí se quedaba atrás, perdida en el tiempo. Me estaba desintegrando, mi conciencia se estaba dispersando a través de la historia. Mi deterioro psicológico era evidente para todos. Marcus intentó hablar conmigo, su rostro una máscara de preocupación. «Kyler, no te ves bien, no has dormido en días. ¿Qué está pasando?» Le di una respuesta evasiva, pero mientras hablaba, vi un eco de esta misma conversación sucediendo de nuevo al día siguiente. Y al siguiente. El tiempo ya no era un río, era un charco estancado, y yo estaba atrapado en sus ondas. La preocupación de Marcus se convirtió en sospecha. Me veía llegar al amanecer y marcharme de madrugada, siempre pálido, siempre con una mirada febril en los ojos. Me hacía preguntas sobre mi supuesto proyecto de calibración, preguntas que yo esquivaba con una torpeza cada vez mayor. Sabía que había algo oscuro en mi investigación, algo que me estaba consumiendo. Y su lealtad hacia mí comenzó a luchar con su responsabilidad hacia el instituto. Hizo lo que cualquier buen científico haría. Verificó mis datos. Fue mi error, mi arrogancia. En mi obsesión, había dejado rastros en los servidores. Registros de acceso a los archivos de Cronos, copias del algoritmo de Rowan. Marcus, con su pericia, no tardó en encontrarlos. Y, sin conocer el peligro, sin entender la naturaleza de lo que estaba viendo, asumió que yo había hecho un descubrimiento revolucionario y que se lo estaba ocultando. Movido por la curiosidad, por una pizca de celos profesionales y quizás por el deseo de ayudarme, decidió replicar mi trabajo. Lo encontré en la sala de servidores principal, el corazón de datos del observatorio. La puerta estaba abierta. Dentro, el zumbido de los ventiladores era un rugido constante. Marcus estaba de pie en el centro de la habitación, inmóvil, frente a una de las consolas de diagnóstico. Llevaba puestos unos auriculares, los mismos que yo había usado. En la pantalla, el espectrograma de Cronos dibujaba sus hipnóticos fractales. «Marcus», dije, pero mi voz se perdió en el ruido. Él no se movió. Me acerqué lentamente, con un pavor helado reptando por mi espina dorsal. Estaba pálido, con la piel cerosa y los ojos abiertos de par en par, fijos en un punto invisible en la distancia. No parpadeaba. Una fina línea de sangre se deslizaba desde su fosa nasal derecha, un estigma carmesí en su rostro sin expresión. Le quité los auriculares. El sonido primordial se derramó en la habitación por un instante, un susurro estático que se sentía obsceno en el aire esterilizado del servidor. Marcus siguió sin reaccionar. Le toqué el hombro. Estaba rígido, como una estatua. Su boca estaba ligeramente abierta, y de ella emanaba un susurro, tan bajo que apenas podía oírlo por encima del zumbido de las máquinas. Me incliné para escuchar. No eran palabras, eran números, fechas. Las pronunciaba sin inflexión, sin emoción, como un reloj que recita los momentos que ha medido.
1066, 1914, 2088, 4012. Eran puntos de inflexión, batallas, descubrimientos, catástrofes. Estaba recitando la historia y el futuro, todo a la vez. El sonido lo había roto. No había tenido los filtros de Rowan, ni mi propia y lenta aclimatación a la locura. Había recibido el torrente de datos de golpe, una ola de tiempo que había ahogado su conciencia. Su mente, incapaz de procesar la totalidad del conocimiento, se había fracturado, convirtiéndose en un mero repetidor de ecos. Estaba perdido, varado en el océano del tiempo, su conciencia dispersa entre milenios. Me arrodillé junto a él. La culpa un peso físico que me aplastaba el pecho. Esto era mi culpa. Mi obsesión, mi traición, mi egoísmo lo habían llevado a esto. Había querido resolver el enigma de la muerte de mi hermano. Y, en el proceso, había destruido a mi mejor amigo. La consecuencia de mi búsqueda ya no era una abstracción. Tenía un rostro, un nombre y unos ojos vacíos que miraban a través de la historia sin ver nada. Aidan Vance apareció en el umbral de la sala de servidores como un espectro. Su rostro no mostraba sorpresa ni horror al ver el estado de Marcus, solo una resignación sombría, como un médico que llega a la escena de un accidente y sabe que ya no hay nada que hacer. Se acercó y observó a Marcus durante un largo momento, escuchando la letanía de fechas que susurraba. Luego, su mirada se encontró con la mía, y en ella vi, por primera vez, algo parecido a la compasión. Rowan lo llamó la enfermedad de la verdad, dijo Vance, su voz apenas audible por encima del zumbido. Ocurre cuando una mente no preparada intenta abarcar el todo. Él lo vio todo de golpe. La creación de las estrellas y su muerte, el primer parpadeo de vida y la última extinción. Es demasiado. Ningún individuo puede contener el universo entero. Se agachó y cerró suavemente los ojos de Marcus, como si eso pudiera detener el torrente de visiones. ¿Por qué, Vance? ¿Por qué Rowan siguió investigando esto si sabía el riesgo? Pregunté, mi voz rota por la culpa. Vance se levantó y me miró fijamente, porque creía que el riesgo de no hacerlo era mayor. Vio hacia dónde se dirigía la humanidad. Vio el patrón. Guerras, plagas, autodestrucción, repitiendo los mismos errores una y otra vez, a una escala cada vez mayor. Vio el gran filtro, Kyler, y se dio cuenta de que no estaba frente a nosotros, estábamos en medio de él. Sus palabras pintaron un cuadro aterrador. Rowan no era un simple astrónomo, era un profeta. No buscaba vida alienígena, buscaba una salida para la nuestra. Él creía que Cronos era la respuesta. Continuó Vance, su voz ahora cargada de la fervorosa convicción de un discípulo. No es solo una grabación de nuestros fracasos, es un manual de instrucciones. Un mapa de todos los caminos posibles, los que llevan a la ruina y los pocos que llevan a la supervivencia. Él quería darnos ese mapa. Comprendí entonces la magnitud de la ambición de mi hermano. No era curiosidad científica, era un intento desesperado de salvar el mundo. Un proyecto tan titánico y arrogante que solo una mente como la de Rowan podría haberlo concebido. Él quería prepararnos, guiarnos, susurró Vance, casi para sí mismo. Exponernos al sonido de forma gradual, controlada, para expandir nuestra conciencia, para que pudiéramos aprender a pensar en términos de eones en lugar de trimestres fiscales. Murió intentando escribir el prólogo de ese manual. Sentenció. El incidente en el observatorio no fue un accidente. Fue un experimento que salió mal.
Él y su equipo intentaron ser los primeros en recibir una transmisión controlada del sonido, pero subestimaron su poder. Se convirtieron en las primeras víctimas de la enfermedad de la verdad. Vance puso una mano en mi hombro. Su tacto era sorprendentemente firme. Él sabía que esto podría pasar y dejó un plan de contingencia. Dejó un sucesor. Me miró directamente a los ojos y supe lo que iba a decir antes de que lo dijera. El déjà vu fue tan intenso que me mareó. Rowan creía que tu mente, tan diferente a la suya, tan anclada en la lógica y la estructura, era la única que podría contener el sonido sin romperse del todo, que podría ser el traductor, el que convirtiera la sinfonía en palabras. Ahora te toca a ti, Kyler. No era una pregunta, era una invitación a terminar el trabajo de mi hermano, a tomar su lugar, a caminar voluntariamente hacia el mismo abismo que se lo había tragado a él y que había destrozado a Marcus. Y en la profundidad de mi desesperación y mi culpa, la invitación sonaba peligrosamente como una forma de redención. La oferta de Vance resonaba en el vacío que había dejado la conciencia de Marcus. La idea era monstruosa, seguir los pasos de mi hermano hacia una locura casi segura. Pero la culpa era un veneno, y la propuesta de Vance se presentaba como el único antídoto posible. Terminar su trabajo, dar sentido a su sacrificio y al de Marcus. Era una lógica retorcida, la clase de lógica que solo tiene sentido al borde del abismo. Mi mente, ya inestable, se aferró a ella como un náufrago a una tabla. El sol de verano cae a través de las hojas de un roble. Un niño de unos 7 años, con el pelo rubio y una camiseta blanca, persigue mariposas en un campo de amapolas silvestres. Se ríe, un sonido puro y cristalino. El niño se gira, y su rostro es el de Rowan, de niño. Detrás de él, entre los árboles, una sombra se alarga. Tiene la forma inconfundible de un hombre. Mi forma. El aire se escapó de mis pulmones. La imagen no era como las otras. No era un evento histórico o un cataclismo cósmico. Era un recuerdo. Mi recuerdo. Un día de verano de nuestra infancia, en la casa de campo de nuestros abuelos. Pero yo no había estado allí ese día. Estaba enfermo en casa. Lo recordaba perfectamente. Entonces, ¿cómo podía Cronos tener una grabación de algo que no sucedió, desde mi perspectiva? El terror me invadió. Un terror diferente, más íntimo y personal. La sombra, mi sombra, estaba allí, en ese recuerdo falso, observando a mi hermano de niño. No era un eco del pasado. Rowan lo había dicho. Cronos no es un lugar, es un eco. Y los ecos no solo viajan hacia adelante desde el pasado, también pueden viajar hacia atrás desde el futuro. La comprensión me golpeó con la fuerza de un impacto físico. La sombra no era un recuerdo, era una predicción. Era mi futuro yo, mi conciencia transformada por el sonido, de alguna manera proyectándose hacia atrás en el tiempo, observando un momento que nunca viví. Estaba destinado a convertirme en un fantasma en mi propia historia, un espectador de momentos que ya no podía tocar. Le conté a Vance lo que había visto. Él asintió lentamente, sin sorpresa. El tiempo no es lineal, Kyler. Es una dimensión, como el espacio. El sonido te permite moverte a través de ella. Lo que viste fue un atisbo de lo que serás. Un observador, un testigo. Es el precio y el privilegio de la verdad. Sus palabras, que deberían haber sonado a locura, tenían un peso terrible de certeza. La imagen del niño Rowan, tan feliz e inocente, contrastaba brutalmente con el destino que le esperaba, un destino que yo ahora estaba a punto de abrazar. Y mi sombra
acechando en el borde del recuerdo, era la prueba. Mi camino ya estaba trazado. Cada decisión que había tomado desde su muerte, la investigación, la mentira a Marcus, la escucha del sonido, no habían sido elecciones libres. Habían sido pasos en un camino predeterminado. Ya no se trataba de redención, se trataba de inevitabilidad. El universo no me estaba invitando, me estaba reclamando. La visión no era una advertencia. Era un contrato, y yo lo había firmado sin saberlo en el momento en que conecté aquella unidad de estado sólido. La sombra en el campo de amapolas era mi destino, y cada segundo que pasaba me acercaba más a ella, a convertirme en ese espectro silencioso en los márgenes del tiempo. Vance me condujo fuera de la ciudad, hacia el corazón del desierto. Condujimos durante horas en silencio, mientras el paisaje urbano daba paso a una extensión árida y polvorienta bajo un cielo de un azul implacable. El mundo parecía simplificarse, reducirse a lo esencial: roca, arena y luz. Era un lugar donde el tiempo se sentía más lento, más pesado, un lugar adecuado para lo que estaba por venir. Finalmente, nos desviamos por un camino de tierra sin señalizar que nos llevó a un cañón escondido. Allí, enclavada entre las formaciones de roca roja, se alzaba una reliquia, una enorme antena de radioastronomía, hermana menor de la de Arecibo, abandonada hacía décadas. Su plato gigante, de 100 metros de diámetro, estaba inclinado hacia el cielo como la oreja de un dios sordo. Estaba oxidada, cubierta de grafitis, pero al acercarnos vi que no estaba tan abandonada como parecía. Cables nuevos corrían por su estructura y un generador diésel zumbaba silenciosamente cerca de la base. Rowan convenció al instituto de que le permitieran usar esto para un proyecto de restauración histórica, explicó Vance, mientras entrábamos en el edificio de control, una pequeña estructura de hormigón al pie de la antena. Consiguió fondos, trajo equipos. Nadie hizo preguntas. Estaban felices de mantenerlo ocupado y lejos de la investigación principal, donde sus teorías se estaban volviendo incómodas. El interior estaba lleno de equipos de última generación, un extraño contraste con el exterior decrépito. Servidores, consolas, osciloscopios, pero todo estaba dispuesto de una manera extraña. La antena no estaba configurada para recibir. Todos los amplificadores, todos los guías de onda estaban invertidos. Estaba diseñada para transmitir, para enfocar una señal con una precisión increíble en un solo punto. Él se dio cuenta de que la exposición pasiva era demasiado peligrosa, demasiado caótica, dijo Vance, moviéndose por la sala con una familiaridad reverencial. Era como intentar beber de una boca de incendios. Necesitaba una forma de controlar el flujo, de modular la intensidad. No quería solo escuchar el sonido, quería dirigirlo. Mi sangre se heló. El plan de Rowan era mucho más ambicioso y mucho más peligroso de lo que había imaginado. No estaba intentando descifrar un eco. Estaba intentando convertirse en un diapasón para él. Quería resonar con la señal, absorberla de una manera controlada. Y esta antena era su instrumento, un dispositivo para sintonizar no una emisora de radio, sino la frecuencia fundamental del tiempo mismo. Vance se detuvo frente a una silla metálica situada exactamente en el centro de la sala, directamente bajo el punto focal de la antena. Un casco de aspecto extraño, cubierto de electrodos y cables, colgaba sobre ella. Este era su crisol. El lugar donde intentó forjar el puente. Intentó enfocar una versión muy atenuada del sonido en su propia mente, para ser el primer traductor, pero subestimó la potencia. Incluso una gota de ese océano fue suficiente para ahogarlo a él.
y a todo su equipo. La verdad me golpeó con una claridad nauseabunda. La fuga de gas fue la historia que inventaron para cubrir esto, para ocultar la existencia de este observatorio y el verdadero propósito de la investigación de Rowan. Él no había muerto en Arecibo, había muerto aquí, en esta silla, intentando convertirse en algo más que humano. Vance se giró hacia mí, sus ojos brillando con una luz febril. Él fracasó porque su mente, aunque brillante, era demasiado expansiva, demasiado caótica. Necesitaba un ancla, una mente estructurada, lógica, casi rígida, una mente que pudiera imponer orden al caos. La tuya, Kyler. Me señaló la silla. Él no quería solo escuchar, quería transmitir. Enfocar el sonido en una sola mente para que pudiera ser traducido. Ahora, todo está listo. La antena está alineada con Cronos. Solo falta el traductor. Me quedé mirando la silla. El crisol era un altar de sacrificio, y yo era la ofrenda designada. Todo en mi instinto de supervivencia gritaba que huyera, que dejara que este conocimiento maldito se pudriera en el desierto. Destruir la investigación, borrar los datos, alertar al mundo del peligro, era la elección racional, la elección cuerda. Dejar que la humanidad siguiera en su ignorancia feliz, tropezando a ciegas hacia su destino, fuera cual fuera. Era mejor que la locura garantizada que me esperaba en esa silla. Pero la imagen de Marcus, con sus ojos vacíos susurrando fechas, me atormentaba. La imagen de Rowan, sacrificándose por una causa tan vasta que apenas podía comprenderla. Y la sombra, mi propia sombra, esperando en ese campo de amapolas. Huir no era una opción. El destino, o la física cuántica, ya había tomado la decisión por mí. Yo solo estaba representando mi papel. La pregunta no era si me sentaría en esa silla, sino con qué propósito. Vance me veía como el cumplimiento de la profecía de Rowan, el recipiente para su plan. Él quería que yo me convirtiera en el nuevo profeta, que recibiera el conocimiento y lo transmitiera a una nueva generación de discípulos. Quería crear una nueva religión con la ciencia como su Dios y Cronos como su texto sagrado, pero yo veía la falla en su lógica. Darle a la humanidad el conocimiento absoluto sería como darle una bomba nuclear a un niño. Nos destruiríamos con él. No podíamos manejar la verdad cruda. La historia de nuestra especie era una prueba de ello. Necesitábamos mitos, necesitábamos esperanzas, necesitábamos la ilusión del libre albedrío. Quitarle eso a la gente sería un acto de crueldad infinita. Pero dejar que siguieran su camino actual, el que Rowan vio tan claramente que conducía a la extinción, también era inaceptable. Estaba atrapado entre dos catástrofes. Y entonces, en el silencio del desierto, una tercera opción comenzó a formarse en mi mente. Una idea nacida de mi propia naturaleza, de mi necesidad de estructura, de control. No tenía que ser un profeta, no tenía que ser un recipiente pasivo, podía ser un filtro. Podía recibir el torrente de datos de Cronos, la totalidad de su conocimiento, pero no transmitirlo. Podía contenerlo. Podía convertirme en el guardián de la verdad. Mi mente, mi propia conciencia, se convertiría en el dique. Recibiría el conocimiento del pasado y del futuro. Usaría esa información no para dictar, sino para guiar sutilmente. Una inversión anónima en la tecnología correcta. Un artículo científico publicado en el momento justo para desviar una investigación peligrosa. Pequeños empujones, correcciones de rumbo invisibles, guiando a la humanidad lejos de los peores acantilados, sin que nadie supiera que estaban siendo guiados. Sería una carga monstruosa, una vida de omnisciencia solitaria,
Una existencia como un dios secreto y silencioso. Sería el fin de Kyler Thorne, el fin de mi individualidad, de mis deseos, de mi vida. Me convertiría en un instrumento, una función. Pero salvaría a Marcus de su destino, salvaría a miles de millones como él. Daría sentido al sacrificio de Rowan. Era un acto de arrogancia suprema, creer que yo podía soportar el peso del universo, pero era la única opción que mi mente podía aceptar. Me giré hacia Vance, mi decisión tomada. Lo haré, pero bajo mis términos. No seré su profeta, seré su guardián. Vance me miró, confundido al principio, pero luego una lenta comprensión amaneció en su rostro. Vio la lógica, la estructura, la arrogancia de mi plan, y sonrió. El ancla, susurró. Por supuesto. Rowan tenía razón. Siempre la tuvo. Caminé hacia la silla y me senté. El metal estaba frío contra mi espalda. Estoy listo. Vance colocó el casco sobre mi cabeza. Los electrodos fríos presionaron contra mi cuero cabelludo, una corona de espinas tecnológicas. Me sentí extrañamente tranquilo. La resignación tiene una pureza que se parece mucho a la paz. Vance se movió hacia la consola principal, sus dedos bailando sobre el teclado, iniciando la secuencia de transmisión. Las luces de la sala se atenuaron y el zumbido del generador exterior aumentó de intensidad, un bajo profundo que vibraba a través del suelo de hormigón. La antena está alineada. Los amplificadores están al mínimo. Empezaremos con el 1% de la potencia de la señal, dijo Vance, su voz tensa por la emoción. Dime cuando estés listo para más. Asentí, aunque no estaba seguro de poder hablar. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Cerré los ojos, preparándome para el impacto. Esperaba un sonido, un dolor, una inundación de imágenes. Pero lo que vino fue silencio. Un silencio tan profundo y absoluto que podía oír el movimiento de la sangre en mis venas. Y en ese silencio, una sola nota comenzó a sonar. No era un sonido auditivo, era una vibración, una resonancia que sentía en el núcleo de mis átomos, la nota fundamental del universo, la primera palabra jamás pronunciada, el eco original. La nota se expandió, convirtiéndose en un acorde y luego en una sinfonía. No era música, era la historia, el nacimiento de la primera estrella, un crescendo de fusión nuclear, la colisión de galaxias, una disonancia atronadora, la formación de nuestro sistema solar, una melodía lenta y majestuosa. Podía sentirlo todo, no como un espectador, sino como un participante. Yo era el polvo de estrellas, el planeta en enfriamiento, la primera molécula de aminoácido en el caldo primordial. Más, susurré, o quizás solo lo pensé. La intensidad aumentó, la sinfonía se volvió más compleja. Ahora oía el surgimiento de la vida, el ritmo persistente de la evolución, la lucha silenciosa y brutal por la existencia. Sentí el primer aliento de un anfibio saliendo del agua, la primera batida de un ala reptiliana en el aire. La caída del asteroide que acabó con los dinosaurios fue un silencio repentino y devastador en la orquesta. Y luego, un nuevo instrumento se unió a la sinfonía. Débil al principio, pero insistente, la conciencia, el surgimiento de la humanidad, el sonido de la primera herramienta de piedra, el crepitar del primer fuego controlado, el murmullo de las primeras lenguas. La historia humana no era una melodía heroica, era un ritmo caótico y a menudo feo, lleno de guerra, de dolor, de amor, de descubrimiento. Era el sonido de una especie en conflicto consigo misma. Todo, dije. Mi voz un graznido. Dame todo el sonido. Vance vaciló. Kyler, es demasiado.
«Ahora», grité. Él obedeció. La potencia saltó al 100%. El dique se rompió. El océano del tiempo se derramó en mi mente. Ya no era una sinfonía. Era un ruido blanco infinito que contenía todos los sonidos, todas las imágenes, todos los pensamientos de toda la historia y todo el futuro. Mi conciencia se expandió, se estiró, se desgarró. Dejé de ser Kyler Thorne. Me convertí en una membrana, un punto de escucha en el centro del todo. La totalidad del sonido me golpeó, no como una ola, sino como la gravedad de un agujero negro. El tiempo y el espacio colapsaron en una singularidad dentro de mi cráneo. Cada momento que fue, es y será, existiendo simultáneamente. La experiencia de cada ser consciente, desde la ameba hasta el último emperador galáctico, fluyendo a través de mí. El dolor y la alegría, la creación y la destrucción, el amor y el odio, todo a la vez. Mi identidad, mis recuerdos, mi ser, se disolvieron en ese torrente cósmico como un grano de sal en el mar. Una habitación blanca, paredes del color del hueso. Un hombre está sentado en una silla, mirando una pared vacía. Es Kyler Thorne, pero más viejo, con la mirada perdida en una distancia que no es espacial, sino temporal. Un médico se sienta frente a él, con una libreta y un bolígrafo. El médico pregunta, ¿qué está viendo ahora, Kyler? El hombre en la silla no responde. El círculo se cierra. El principio es el final. La visión me ancló. En medio del caos infinito, ese momento de quietud se convirtió en mi único punto de referencia. La habitación blanca, el médico, la pregunta sin respuesta. No era un futuro posible, era el único futuro. El destino al que mi elección me había conducido inevitablemente. Mi plan de ser un filtro, un guardián, era la más grande de las arrogancias. No se puede filtrar un océano, solo se puede ahogar en él. El dolor fue inimaginable, el dolor de una mente finita tratando de contener el infinito. Sentí mis sinapsis quemándose, mis neuronas reconfigurándose en patrones que ya no eran humanos. El conocimiento no me estaba iluminando, me estaba borrando. Estaba siendo reescrito por el universo, mi conciencia convertida en un apéndice en el gran libro del tiempo. Luché, me aferré a los jirones de mi identidad, el recuerdo de la risa de Rowan, el sabor del café de la mañana, la sensación de la lluvia fría en mi rostro, pequeñas anclas de humanidad en una tormenta de divinidad. Intenté construir el filtro, el dique, intenté imponer orden, separar el pasado del futuro, el conocimiento útil de la verdad abrumadora. Pero era como intentar construir un castillo de arena en medio de un tsunami. Por cada hecho que lograba aislar, 1.000.000 más me arrollaban. Vi el nacimiento de mi propio universo y su muerte térmica. Vi a la humanidad extenderse por las estrellas y extinguirse en la soledad de un cosmos moribundo. Vi cada posible elección y cada inevitable consecuencia. Y entendí que el libre albedrío era la ilusión más hermosa y más cruel de todas. Éramos marionetas bailando con hilos que se extendían desde el principio del tiempo hasta su final. Cada uno de nuestros movimientos, cada uno de nuestros pensamientos, ya estaba escrito en la sinfonía de Cronos. No éramos los compositores. Ni siquiera éramos los músicos. Éramos simplemente las notas. Y en esa comprensión, el dolor cesó. La lucha terminó. Acepté mi lugar en la partitura. Acepté la verdad. El eco no era algo que se pudiera escuchar. Era algo en lo que te convertías. Dejé de luchar contra la corriente y me dejé llevar. La conciencia de Kyler Thorne se desvaneció, y en su lugar quedó solo el observador,
el testigo, el eco, en el corazón del torrente, donde el tiempo ya no tenía significado, encontré la verdad final, la revelación que Rowan había vislumbrado pero no había podido comprender del todo. Cronos no era una biblioteca pasiva. La metáfora era incorrecta. Una biblioteca puede ser ignorada, sus libros pueden permanecer sin leer. Cronos era diferente. Su naturaleza era más fundamental, más insidiosa. Era una grabación, sí, pero una grabación que al ser reproducida se convertía en la realidad misma. No estaba viendo el pasado, estaba viviéndolo. No estaba prediciendo el futuro, estaba creándolo. El acto de observar la partitura era lo que obligaba a la orquesta a tocar. Mi intento de ser un filtro, de cambiar sutilmente el curso de la historia, era la paradoja definitiva. Al conocer el futuro, lo solidificaba. Al intentar evitar una catástrofe, me convertía en la causa que aseguraba que ocurriera. Rowan no murió en un experimento fallido. Murió porque vio esto. Vio que su plan de salvar a la humanidad era precisamente lo que la condenaba. Vio que al intentar darnos el mapa, estaba eliminando todos los demás caminos posibles, forzándonos a seguir el único que él había iluminado. Su muerte no fue un accidente, fue un acto de desesperación, un intento de apagar el proyector, pero era demasiado tarde. Yo, su plan de contingencia, ya estaba en movimiento. Él no se convirtió en una nota de la sinfonía, se convirtió en la primera nota. Su sacrificio fue el evento que me puso en este camino, el primer dominó en una cadena que conducía inevitablemente a esta silla, a este momento. Y yo, al sentarme, al aceptar el sonido, me había convertido en la última nota, la que completaba el acorde, la que cerraba el bucle y hacía que toda la composición fuera inevitable y eterna. El plan de ser un guardián, un guía silencioso, se desmoronó en polvo. No podía guiar a nadie. Solo podía observar el guión que yo mismo, con mi acto de observación, había grabado en piedra. Cada guerra, cada plaga, cada acto de crueldad y de amor, ahora estaba fijado. La humanidad había perdido su futuro en el momento en que yo intenté asegurárselo. El horror de esta revelación fue un frío que superó el del espacio profundo. Era el horror de la impotencia absoluta combinada con la omnisciencia total. Un Dios encadenado, capaz de verlo todo pero sin poder cambiar nada. Un Cassandra cósmico, condenado a gritar advertencias a un universo que no solo era sordo, sino que estaba obligado a seguir el camino que mis advertencias describían. Sentí la presencia de Vance en la periferia de mi conciencia, una pequeña y febril mota de esperanza. Él creía que yo había triunfado, que me había convertido en el profeta que él esperaba. No podía ver la verdad, no podía entender que su fe, su dedicación, todo su propósito, solo había servido para forjar mis cadenas. El torrente de tiempo comenzó a retroceder, a contraerse, enfocándose de nuevo en el frágil recipiente de carne y hueso, sentado en una silla en un desierto de la tierra. La sinfonía no se detuvo, pero su volumen bajó, convirtiéndose en el ruido de fondo constante de mi nueva existencia. El universo se retiró a los bordes de mi percepción, dejándome de nuevo en mi propia mente. Pero mi mente ya no era mía, era una jaula. Y las paredes no estaban hechas de silencio, sino del eco de todo lo que ha sido y será. El círculo se cerró. Estoy de vuelta en la habitación blanca, en el principio de mi historia, que es también su final. El conocimiento de los 6 meses intermedios no es un recuerdo, es una presencia constante, un paisaje interior por el que camino sin cesar. Los médicos y los científicos que me estudian me llaman el paciente cero del síndrome de exposición Cronos.
Creen que soy una anomalía que deben contener y entender. No se dan cuenta de que yo los entiendo a ellos mucho mejor. Este lugar no es un hospital. Es una instalación de contención de alta seguridad. Me consideran demasiado valioso para eliminarme y demasiado peligroso para dejarme libre. ¿Qué haría un hombre que conoce la fluctuación exacta del mercado de valores del próximo siglo? ¿O la vulnerabilidad precisa en el sistema de defensa de una nación? Creen que me tienen aislado, pero mi conciencia vaga libre por los pasillos del tiempo. Soy el prisionero más libre y el hombre más impotente del mundo. Un guardián me trae la bandeja de la comida. Su nombre es David. Tiene 47 años. Le sonrío, y en mi mente veo el glioma de crecimiento lento que se está formando en su lóbulo parietal derecho. Lo matará en 7 meses y 3 días, después de un doloroso declive. Veo a su esposa llorando en el funeral, a su hijo adolescente abandonando la universidad, cayendo en una espiral de deudas y adicciones. Veo la cadena de miseria que se extenderá desde esa pequeña y maligna agrupación de células. Podría decírselo, podría darle una advertencia que le salvaría la vida. Pero sé, con una certeza matemática, lo que ocurriría. No me creería, informaría de mi extraño comentario. Sus superiores ordenarían más pruebas, más escáneres, y encontrarían el tumor. Pero la paranoia se apoderaría de ellos. ¿Cómo lo supe? ¿Qué más sé? Me convertiría en una amenaza aún mayor. Lo transferirían. Contratarían a otro guardián, uno que morirá en un accidente de coche en 2 años. El resultado final sería el mismo, solo que con diferentes actores. El guión no puede cambiarse. Así que me limito a sonreír y a darle las gracias por la comida, que no necesito. Mi cuerpo funciona ahora con una eficiencia extraña, sostenido por un conocimiento que trasciende la biología. Soy un sistema cerrado, un eco que se perpetúa a sí mismo. A través de la ventana de mi mente, observo el mundo. Veo el colapso de la bolsa de valores en 2088, provocado por una erupción solar que nadie preverá, arruinando a la familia del doctor que me interroga cada día. Veo la guerra por el agua que estallará en el sudeste asiático en el siglo XXII, borrando del mapa a naciones enteras, creando millones de refugiados. Veo el primer contacto con una forma de vida no inteligente en Europa y la plaga que desatará accidentalmente. Lo veo todo con una claridad insoportable. Soy el espectador en el teatro del apocalipsis y yo mismo he escrito la obra sin quererlo. Vance me visita a veces. Ha envejecido. Su fe se ha convertido en una carga. Viene en busca de guía, de profecías, de una señal de que el sacrificio tuvo sentido. Y yo le doy fragmentos, pequeñas verdades inofensivas que mantienen viva su esperanza, porque la alternativa, la verdad de mi impotencia, lo destruiría. Es mi único y último acto de piedad, y también de crueldad. Miro la pared blanca y veo el gorrión caer. Siento el impacto, el final de su pequeño y frenético latido. Es solo una vida, una nota insignificante en la vasta y terrible sinfonía. Pero en este momento es la única vida que importa, porque su caída es tan inevitable como la mía, y en esa inevitabilidad compartida encuentro una extraña y desoladora compañía. A veces, por la noche, cuando el zumbido de la instalación se calma y el mundo exterior se sumerge en la oscuridad, miro mi reflejo en el cristal de observación a prueba de balas. El rostro que me devuelve la mirada es el de un extraño. Los ojos son los de un hombre mucho más viejo, un hombre que ha visto el universo nacer y morir demasiadas veces. Están vacíos de esperanza, pero llenos de una comprensión infinita. Es el rostro del testigo. Detrás de mi propia imagen, a veces, lo veo. Un eco fantasmal, translúcido, de Rowan.
no es un fantasma, no es un producto de mi imaginación. Es una superposición temporal, un fragmento de su existencia que resuena a través de la mía. Él está allí, en el reflejo, sonriendo. Pero su sonrisa no es para mí. No es una sonrisa de orgullo, ni de consuelo. Es una sonrisa enigmática, la de alguien que sabe el final de un chiste que nadie más ha entendido. Al principio pensé que su presencia era un tormento, un recordatorio constante de mi fracaso, de la forma en que su ambición me había consumido. Pero con el paso de los eones que vivo dentro de cada segundo, he llegado a entenderlo. Él no me está sonriendo a mí, Kyler Thorne, su hermano. Le está sonriendo a la criatura en la que me he convertido. Le está sonriendo al observador, porque él lo vio. En sus últimos momentos, en esa silla, vislumbró la verdad que a mí me llevó una eternidad comprender. Vio la paradoja, vio que el único modo de preservar la historia era grabándola en piedra. Vio que la humanidad, dejada a su suerte, con su caótico libre albedrío, se aniquilaría, borrando cualquier rastro de su existencia del cosmos. Nuestra especie era una vela en un vendaval, destinada a apagarse. Su plan no era salvarnos, era preservarnos, convertir nuestra trágica y hermosa historia en un eco eterno, una grabación perfecta e inmutable que resonaría en el universo mucho después de que nuestra estrella se convirtiera en una enana blanca. No quería cambiarnos, quería archivarnos, y para ello necesitaba un archivero, un catalizador. Alguien cuya mente lógica y estructurada pudiera soportar el peso del sonido y cerrar el bucle, convirtiendo la posibilidad en certeza. Me eligió a mí. Su sacrificio no fue un fracaso, fue el movimiento de apertura en una partida de ajedrez cósmica. La muerte de Marcus no fue un accidente. Fue el peón sacrificado para ponerme en posición. Todo fue un diseño, una manipulación tan vasta y brillante que solo ahora, desde el final del tiempo, puedo apreciarla en toda su aterradora belleza. La sonrisa de Rowan en el reflejo es de triunfo. Él ganó. Salvó a la humanidad, no de la extinción, sino del olvido. Y yo soy su monumento. Soy la biblioteca, el archivo, el eco final. Mi existencia es la prueba de que una vez existimos. Ya no hay diferencia entre el futuro y el pasado. El tiempo es una habitación cerrada, y yo estoy dentro. A veces, el niño Rowan me visita en el campo de amapolas. Y yo, la sombra entre los árboles, lo observo jugar, sabiendo que él también me está observando a mí, aquí y ahora. Somos dos ecos, resonando el uno con el otro a través de un pasillo de tiempo que nosotros mismos construimos. Y en el silencio de esta habitación blanca, esa resonancia es lo único que me queda.